Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos al canal de la libélula roja Interespecies. En este vídeo os quiero hablar de un libro que me ha encantado. Se llama Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, de Stefano Mancuso y de Alessandra Viola. Stefano Mancuso es uno de los referentes internacionales en el ámbito de la neurobiología vegetal. Sí, existe una disciplina que se llama neurobiología vegetal, que se encarga de estudiar ámbitos como por ejemplo el de la inteligencia vegetal, la comunicación, cómo se comunican las plantas e incluso cómo perciben el entorno. De hecho, Stefano Mancuso es director del Laboratorio Internacional de esta disciplina de la neurobiología vegetal. Por su parte, Alessandra Viola, ella es periodista científica. El libro trata de acercarnos a las plantas para que aprendamos a comenzar a verlas de una forma distinta, aprender a observarlas como algo más a lo que a lo mejor hayamos percibido hasta ahora. A través de diferentes estudios científicos realizados a lo largo del tiempo, en el libro nos habla cómo las plantas no son tan diferentes de los animales y cómo esta barrera que hemos puesto de separación entre animales y plantas realmente es mucho más difusa de lo que podríamos pensar. De hecho, en el libro se habla de cómo las plantas, de hecho, son unos organismos fundamentales para la vida en el planeta y cómo realmente el resto de vida depende en gran medida de ellas. Tanto nosotros como el resto de animales dependemos de la existencia de las plantas para nuestra supervivencia, cosa que a lo mejor ellas quizá no nos necesitan tanto a nosotros. Y una cosa muy bonita que menciona el libro también es cómo las plantas hacen de intermediarias entre el sol y la vida en la tierra, es decir, las plantas emplean la energía solar y la transforman en vida para los diferentes organismos vivos del planeta. Después el libro se centra en diferentes puntos fundamentales. Entre ellos están cómo perciben las plantas el entorno, es decir, cómo sienten las plantas, especialmente a través de los sentidos. Se centra mucho en los sentidos, qué sentidos tienen las plantas, si tienen los mismos sentidos que nosotros o si tienen incluso más sentidos que nosotros. También habla de la comunicación en el mundo de las plantas, si las plantas se comunican, y luego la inteligencia, si las plantas son inteligentes y de qué forma se pueden demostrar comportamientos o muestras de inteligencia en las plantas. Por lo que respecta a los sentidos, es sorprendente ver cómo en el libro se dice que no solamente las plantas tendrían los mismos sentidos que nosotros, sino que además tendrían otros 15 sentidos más. Y todo esto viene de una explicación fundamental, ¿no? Los animales y las plantas en la evolución ellos decidieron tomar caminos distintos, mientras que los animales decidieron evolucionar de una forma móvil, desplazándose, y por lo tanto sus organismos se configuraron de forma adecuada a estas características, es decir, tienen una serie de órganos centrales que son los que permiten las diferentes funciones del organismo. Las plantas, en cambio, decidieron evolucionar de una forma fija, es decir, manteniéndose en un lugar fijo, por lo que han tenido que desarrollarse de una forma completamente distinta para poder sobrevivir. Especialmente importante son los sentidos, puesto que al estar fijas en un lugar necesitan poder captar la mayor cantidad de información del entorno para poderse adaptar a las circunstancias, poderse proteger de peligros, poder encontrar alimento. Para ello las plantas han desarrollado toda una serie de mecanismos que les permite recoger una ingente cantidad de datos para poder procesar todo lo que sucede en su entorno y poder sobrevivir. De esta forma se habla, por ejemplo, en el libro de que las plantas tienen vista, oído, olfato, gusto y tacto. Por supuesto, no como el que podríamos conocer nosotros por nosotros mismos, sino de una forma distinta, ya que ellas no tienen estos órganos centrales como nosotros tenemos. Tienen como un sistema modular, digamos, formado por diferentes módulos que si pierden una parte pueden regenerarse. Y esto es así porque al estar fijas en un sitio, si por ejemplo viene un insecto o un herbívoro y se come una parte de la planta pueda ser capaz de regenerarse. Esto no pasaría con los animales, ¿no? Porque si perdemos una parte de nuestro cuerpo, es muy difícil que podamos, o perdemos un órgano vital, seguramente nos sería muy difícil sobrevivir. En cambio, las plantas, al no tener estos órganos centrales, sino que funcionan más como un módulo, como un sistema modular, pueden sobrevivir, ¿no? Se han adaptado de esta forma a su característica de
pues permanecer fijas en un sitio. La vista, ¿cómo ven las plantas? Pues ellas no tienen ojos, pero sí que son capaces de captar la luz, además de una forma muy precisa. De hecho, ellas también pueden captar no solamente la cantidad de luz, sino la calidad de la misma, a través de la medición de la longitud de onda de la luz. Además, hay un fenómeno que seguramente habréis podido observar en las plantas, y es de cómo ellas van moviendo las hojas de forma que éstas se puedan encaramar hacia donde se encuentra el sol, hacia donde se encuentra la luz, ¿no? Si tenéis una planta en un sitio, veréis cómo al cabo de los días pues sus hojas se han desplazado para poder captar mejor la luz solar. Si pasamos a otro de los sentidos, como puede ser, por ejemplo, el oído, las plantas tampoco tienen oídos para oír, pero sí que tienen un mecanismo que les permite percibir las señales de sonido del entorno, y esto lo hacen a través de la tierra. La tierra funciona como una conductora, ¿no?, de las ondas de sonido, y las plantas pueden captar esta vibración del sonido. En el libro lo comparan como, por ejemplo, cuando vamos a un concierto y el sonido está muy fuerte y entonces notamos cómo esa vibración reverbera en el interior de nuestro cuerpo. Pues esta vibración sería lo que las plantas pueden captar. Cuando hablamos de olfato, las plantas también utilizan mucho las señales químicas a través de la emisión de diferentes tipos de moléculas que emanan olores. Esta emisión de señales químicas tiene una serie de finalidades muy complejas. De hecho, se menciona que se conoce muy poco de cómo funcionan estos mecanismos, en algunos ámbitos quizá un poco más, pero todavía es un lenguaje inexplorado. De hecho, se habla de cómo estas moléculas serían como una especie de el vocabulario que utilizan las plantas, ¿no?, para comunicarse, o uno de los mecanismos que utilizan para comunicarse. De la misma forma, también son capaces de captar señales químicas del entorno y también poder actuar en consecuencia según las mismas. Por lo que respecta al gusto, también habla de cómo las plantas, especialmente a través de las raíces, también son capaces de captar dónde se encuentran los nutrientes, dónde se encuentra el agua. Las plantas se desplazan por la tierra de forma intencionada, es decir, con un sentido, van buscando dónde se encuentran los nutrientes, dónde se encuentra el agua, pueden ir sorteando los obstáculos. Todo este mecanismo también les permite poderse adaptar al entorno. Y por lo mismo, por lo que respecta al tacto, también a través de las raíces, las plantas son capaces también de ir percibiendo, ¿no?, los diferentes tipos de estímulos que van encontrando. De hecho, se habla de algunos tipos de plantas que se cierran cuando se les toca, incluso las plantas trepadoras también tienen un sentido, ¿no?, cierto sentido del tacto para poderse ir adaptando a la superficie. Estos eran los 5 sentidos tradicionales que nosotros conocemos, que en las plantas también se dan de una forma diferente, pero también han sabido responder para poderse adaptar al entorno según sus propias características. Pero también en el libro se habla de que tendrían otros 15 sentidos más, sentidos que les permiten captar una gran variedad de información del entorno para su propia adaptación. Entre ellos podrían captar, por ejemplo, la humedad, pueden captar la gravedad, pueden captar los campos electromagnéticos y toda una serie de datos que son muy importantes para ellas y para poder sobrevivir. Por lo que respecta a la comunicación, se comunican con ellas mismas, con otras plantas y también con los animales. Y para ello también utilizan diferentes tipos de mecanismos. Las señales eléctricas, señales hidráulicas y señales químicas. Entre ellas, una de las formas sería a través de las raíces. Y después, con el resto de animales, también existe comunicación. Por ejemplo, algunas plantas utilizan a los animales como mensajeros de información, o algunos animales también les ayudan en el proceso de polinización. Y por lo que respecta a la inteligencia, ya solamente por todo lo explicado hasta ahora se puede ver de cómo las plantas han desarrollado toda una serie de mecanismos que les permiten mantenerse en el entorno y sobrevivir. Ya solo por eso estos comportamientos implican inteligencia, ya que se han de tomar decisiones según las circunstancias, según los datos que se reciben y se procesan. De hecho, se dice en el libro que la inteligencia es una propiedad de la vida, que toda vida tiene inteligencia. También en este sentido,
cuando se habla de inteligencia se habla sobre la capacidad que tienen las raíces, el aparato radical de la planta, especialmente los ápices de la raíz, que serían como las puntas de las raíces, que son todas aquellas que recogen la información. Lo comparan el libro, por ejemplo, a Internet, cómo funciona Internet, como toda una serie de nódulos de información, ¿no? De pequeñas centrales de información que van recopilando datos y van generando a través de esta red pues toda una serie de campo de información. Las plantas funcionan de esta forma. Viendo todos estos datos nos podemos dar cuenta pues de cómo las plantas no son tan diferentes a los animales, simplemente de cómo han desarrollado formas diferentes de adaptación al entorno por sus propias características, pero que en esencia pues también comparten muchas de las funciones que pueden desarrollar los animales. También nos ayuda un poco a superar esa barrera de separación que hemos establecido entre animales y plantas, a darnos cuenta de que a pesar de la aparente diferencia física que podamos observar entre animales y plantas, pues las plantas también son organismos complejos, ¿no? Que han desarrollado toda una serie de funcionalidades, que también pues las plantas pueden comunicarse, que las plantas también sienten, que las plantas perciben. Dándonos cuenta de todo esto, pues podemos comenzar a verlas desde otra perspectiva, ¿no? Diferente, más cercana, y podernos identificar de una manera pues mayor, ¿no? con ellas, ¿no? Darnos cuenta de que, sobre todo, de que son fundamentales para la vida, de su relevancia y de todo lo que nos aportan, ¿no? Ya solo por eso pues merecen pues una atención especial y un cuidado también especial. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os invito a que os suscribáis al canal para que os lleguen todas las novedades. Os mando un fuerte abrazo y espero que estéis muy bien.